Hola, muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es Ilene Guzmán Anaya, coordinadora de programas en la Fundación GAU. Es para mí darles la bienvenida, un gusto darles la bienvenida a este tercer seminario web del ciclo Desinformación sin filtro, lo que todo periodista debe saber, que realiza la Fundación GAU con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo a través del Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias y en el marco del programa Democracia. Este es el tercero de 5 seminarios web que desarrollaremos hasta septiembre y el primero fue sobre desinformación e inteligencia artificial, el segundo sobre cómo se propaga la desinformación. Ambos pueden consultarse ya a través de nuestro canal de YouTube y en la página del Centro de Formación de la Cooperación Española. A través del correo electrónico con el que se inscribieron, les está llegando un resumen de cada sesión y materiales de consulta. En este tercer seminario web, Herramientas para verificar la desinformación, conoceremos de cerca las herramientas más usadas por los equipos de verificación de la región. Entenderás para qué sirve cada una y sobre todo conocerás cuándo y por qué usarlas. También sabrás cómo decidir qué se verifica y qué no, el flujo paso a paso para verificar una imagen, un video o una afirmación, qué herramientas detectan contenido generado con inteligencia artificial y por qué ninguna es infalible y cuándo el trabajo de escritorio no alcanza y hay que salir al terreno. Este espacio estará moderado por la periodista colombiana Laura Zanabria Rangel, editora del Detector de Mentiras de La Silla Vacía, y compartirá este espacio con Carolina Basante de Ecuador, fundadora y directora de Lupa Media, con Anela Reta desde Uruguay, líder del equipo de fact-checking para Hispanoamérica de AFP, y Beatriz Parrubia desde Brasil, investigadora en Agencia Lupa. Bienvenidas Carolina, Anela, Beatriz y Laura. Gracias por aceptar esta invitación. Brevemente les comento cómo será la dinámica de la actividad. En principio, Laura nos hará una introducción a la temática. Luego, Carolina, Anela y Beatriz harán una presentación de aproximadamente 10 minutos cada una sobre las herramientas y después Laura conversará con las tres durante cerca de 20 minutos y finalmente tendremos un espacio de 15 minutos para preguntas por parte de ustedes, el público que está. Por eso los invitamos a hacer sus preguntas en la cajita de preguntas y respuestas que tiene Zoom. No siendo más, les cedo la palabra a Laura. Bienvenidas y adelante. Dile mil gracias y un gusto saludarles a todos y todas, especialmente a Carolina, Beatriz, Anela. Un placer estar acompañándolas hoy. Antes de darles la palabra y que ustedes sean protagonistas, me pidieron que introdujera muy brevemente acerca de qué es la desinformación, los tipos de desinformación más comunes que hemos visto. Entonces, me voy a tomar unos 5 minuticos para compartirles una breve presentación. Si me regalan acá 2 segundos y me confirman que estén viendo, por favor. Creería que ya. Gracias, Beatriz. Entonces, pues para introducir justamente las presentaciones de mis colegas, como ya les mencionaba, pues voy a hablarles un poco de por qué hablamos de la desinformación como un fenómeno y los tipos más comunes que hemos visto, que al menos nos encargamos en una sala de redacción como la de La Silla Vacía en Colombia de verificar. Y a mí me gusta siempre para introducir qué es la desinformación, hacernos una pregunta que se puede responder de muchas formas y seguramente con muchos ejemplos, pero es que cada uno pensemos qué ha cambiado en el ecosistema informativo, porque ahí está la clave y esto resuelve mucho cuando a veces que no es, digamos, no es mentira, se habla, bueno, es que las mentiras siempre han existido, un poco uno podría llegar a pensar la desinformación siempre ha existido en el mundo, pero cuando vemos el cambio en el ecosistema informativo y entendemos la escala a lo que nos estamos enfrentando, pues evidentemente entendemos por qué es que estamos hablando de un fenómeno tan particular que merece toda nuestra atención. Entonces, aquí yo simplemente les traigo unas imágenes que seguramente para todos en América Latina nos resuenan de eventos y acontecimientos globales de hace algunos no muchos años, que seguramente todos, si les pido que piensen en dónde siguieron estos acontecimientos, de dónde consumían la información, en dónde se informaban, seguramente la mayoría de ustedes me va a decir algún medio tradicional.
algo que dista mucho y que si uno lo mira en el tiempo, de nuevo insisto, no parece que han pasado tantos años, pero el cambio ha sido abismal, pues se enfrenta con una realidad completamente distinta a la que, por ejemplo, hoy los periodistas de cualquier área le hacemos seguimiento, por ejemplo, a un gobierno, en donde cada vez son más los presidentes y mandatarios tuiteros y en donde la dinámica digital pues simplemente abarca gran parte de nuestro trabajo. Y ahí justamente es donde, como les decía, damos en el punto de... em, ¿qué es lo que pasa para que hablemos de desinformación? Y es que las fuentes del contenido antes eran mucho más claras, con todas las críticas que le pudiéramos hacer. Existía lo que se llamaba la unidireccionalidad de la información. Habían unos medios tradicionales y si no queremos hablar solamente de prensa, había claro qué era un libro, qué era una enciclopedia, qué era una revista científica. Se distinguía también muy claro las franjas, que era una franja publicitaria, qué era una noticia, qué era una locución presidencial y todo esto, pues ahora, si me permiten la palabra, es cada vez una maraña o un enredo que para las audiencias es más difícil de distinguir. Y esto evidentemente ha hecho que se configure una nueva realidad comunicativa, el Digital News Report que cada uno puede consultar de manera ya específica para sus países, que es esta medición que mira la confianza, la manera de consumo de la información, pues cada vez muestran unos datos que apuntan a esto que les estoy mencionando. Estos son datos generales que en cada país, como les digo, varían, pero hoy las redes sociales controlan la distribución de los contenidos y son esenciales para la gente, para el consumo de noticias. Cada vez más, si uno suma la cantidad de redes sociales por las que la gente está consumiendo contenido noticioso, pues cada vez son más. Y por el contrario, por ejemplo, en Colombia los índices son bastante preocupantes. La confianza en las noticias cada vez es menor. En Colombia, por ejemplo, el porcentaje ya va llegando al menos del 30%, pero con una contracara que es muy llamativa y que para mí refleja justamente es como la confusión en sí misma de las audiencias y del ecosistema mediático que reconoce la gente una preocupación por la desinformación en línea. Identifican la desinformación como un problema, como algo que les genera alerta, que los incomoda. Por ejemplo, en Colombia, los colombianos dicen que identifican a los políticos y a los influencers como foco de la desinformación, cosa que es curiosa, como ya les mencionaba, con el índice de confianza, pero a la vez por en dónde se están comunicando. Y esto nos muestra una tendencia que yo sé que no les estoy contando nada nuevo, que todos conocen, en donde cada vez más los medios tradicionales en los últimos poco más de una década vienen bajando su porcentaje de audiencia y cada vez las redes sociales se han mantenido, de hecho siguen aumentando y nos empieza a aparecer pues un fenómeno bastante interesante de podcast, pero especialmente de chatbots de inteligencia artificial. Y es por esto que hablamos de desinformación, porque aunque uno podría decir que no es un fenómeno nuevo, las redes sociales, Internet, las plataformas e incluso los medios de comunicación han acelerado una viralización y una visibilidad de lo que es contenido pues no auténtico, no confiable. Y esto se puede ver de diferentes tipos, formatos, maneras, incluso se puede ver a veces producido sin mala intención, pero son cosas que pueden ir desde totalmente datos inventados o información inventada hasta cosas parcialmente ciertas, sacadas de contexto. Y aquí es donde también empieza una clave que la desinformación, y por eso siempre van a escuchar que repetimos la palabra desinformación, no es una cosa de blanco o negro, no es una cosa de todo es enteramente falso. Es mucho más complejo y por eso es que es tan valiosa la labor que hacemos desde la verificación. Y algo clave de los desinformantes y algo clave de este fenómeno es que tienen un rédito o tienen un propósito o tienen un objetivo. Cuando una publicación, digamos, se puede hacer, como yo decía, sin mala intención, podríamos empezar a considerar si realmente estamos hablando de un desinformante. Pero cuando hay un fenómeno, cuando hay realmente un propósito, normalmente es que le ponemos toda la mira y estamos hablando de un rédito político,
económico o de entretenimiento. Tal vez a lo que los periodistas más nos enfrentamos y tratamos de contrarrestar es ese rédito político que busca la desinformación y económico, que ya vamos a ver algunos ejemplos. Y aquí seguramente en algunos talleres anteriores lo pudimos haber mencionado, sino a mí me parece clave cuando hablamos de desinformación también unas claridades como muy básicas, y es que una opinión no es un hecho, la verificación está centrada en los hechos, en las afirmaciones. No es lo mismo decir que me parece que un color es bonito a decir que una cosa es de tal color. Una cosa es una opinión, una cosa es un hecho. Nosotros estamos centrados en que haya un debate y un ecosistema público de hechos. Como ya les decía, la realidad es muchas veces más compleja y menos blanca o negra, pero los algoritmos y la desinformación trata, digamos, de jugar a este binarismo, si se quiere, y, digamos, hace que haya un terreno fértil para propagar desinformación. Y algo que me parece clave y es que la desinformación está diseñada para funcionar. Y como está diseñada para funcionar, a veces no es lo más inteligente o innovador. A veces sí, pero a veces no. También es transnacional, pasa de país en país porque si en un lugar funciona, pues volvámoslo a intentar. Y en muchas ocasiones le basta solamente con que las personas duden o con que las personas desconfíen para lograr su propósito. Ni siquiera necesitan a ti convencerte enteramente de esa mentira para que funcione. Y voy cerrando para no extenderme demasiado en esta introducción, que seguramente también lo han visto quienes se han conectado en otros talleres, pues que a pesar de que es un debate evidentemente de hechos, desmentimos hechos puntuales, para las personas actúa como fenómeno a partir de otras ramas, ¿sí? Apelan a los sesgos cognitivos que todo el mundo tenemos. No es lo mismo si a mí me llega una mentira por un grupo que yo le tengo entera confianza o que pareciese ser una noticia y entonces refleja una autoridad. Dependiendo de los contextos, también hay mucha cancha para la desinformación. Si hay una crisis, si hay unas elecciones, si hay un evento catastrófico, pues la cantidad de desinformación puede aumentar y va a aumentar porque además hay muchas más personas ávidas de buscar información. Y los sesgos de confirmación que también ninguno de nosotros se puede quitar, en donde todos tenemos acá creencias políticas, valores, experiencias previas de nuestros contextos, cubrimos ciertas cosas o nos dedicamos a ciertas cosas, y eso hace que cuando vemos ciertos contenidos sea mucho más fácil para nosotros creer en algo que apela a eso que en algo pues que evidentemente no. Las tácticas más comunes que, digamos, podrían ser muchas más, pero que yo agrupé en seis que vemos como tipos o ejemplos que usan los desinformantes, está el cherry picking o digamos, la información selectiva, que es, por ejemplo, el caso más común cuando un político elige mostrar un dato que le conviene en un periodo de tiempo, pero omite que, por ejemplo, hay una tasa de decrecimiento, de aumento que viene de hace muchos años. Eso le conviene porque lo hace quedar bien, pero es una manera de engañar a los electores o a los ciudadanos. Fuentes falsas o impersonadas son este tipo de cadenas, videos, mensajes que vemos que se hacen pasar, por ejemplo, por medios que no existen o suplantan medios, inventan expertos, ¿no? Un científico en una universidad pero cuando tú miras no existe. Esto le da, como decía, como una credibilidad y es más fácil que las personas puedan pensar que esa información es cierta. Imágenes o videos descontextualizados, es decir, que pueden ser ciertos, pero que son tomados de hace muchos años atrás o que se recortan selectivamente o que se utilizan para un contexto que no corresponde. Verdades a medias es tomar un dato que sea cierto, pero lo utilizo para fabricar una mentira o para fabricar una narrativa a la cual el dato no está haciendo referencia. La urgencia falsa, esto es una de las tácticas también más comunes. Comparte esto antes de que lo borren, última hora, urgente, apelar a esa emoción o a ese miedo que puede generar algún tipo de noticia de última hora. Y por último, la manipulación del contenido, que lo que más pues ahora vemos es el uso de inteligencia artificial o la edición o alteración de fotos, audios, videos que toman cosas que pudieron haber existido, las manipulan o incluso las crean desde cero.
aquí yo no me quiero detener para no hacerlo más largo. Estos son simplemente algunos ejemplos que seguro muchos de los que están acá han visto de muchas maneras. Esta, por ejemplo, a mano izquierda, una supuesta carta de de Castro a Chávez que nunca existió, o manipulación de, por ejemplo, trinos o comunicaciones reales, pero que se editan para añadir, digamos, un contexto al que no corresponden. Creo que muchos hemos visto en nuestros países supuestamente videos de políticos del continente, por ejemplo en Colombia circula mucho de Bukele, pero que sus audios son falsos para fabricar declaraciones, estas falsas alarmas de peligros de radiación, de rayos cósmicos, esto circula mucho. Como ya les mencionaba en las tácticas, la suplantación de medios, lo que ven a mano izquierda es un montaje de un medio en su momento muy conocido en Colombia, que evidentemente pues no es cierto, o imágenes de inteligencia artificial, que aquí para hablar de desinformación abren un debate muy interesante de qué pasa cuando es claro que el contenido es hecho con inteligencia artificial, de hecho para las audiencias puede ser claro, pero igual está fabricando una idea y un discurso y un poco para qué sirve entonces la verificación, ¿no? Aquí creo que hay un debate muy interesante porque igual está permitiéndole a la gente ver algo que sin inteligencia artificial no vería. Medios falsos, que también pasa mucho, crear y fabricar la apariencia de un medio, ¿no? Entonces, esta mano izquierda, yo creo que muchos en América Latina lo hemos visto, una cuenta muy viral en X, como su nombre indica, pero también cuentas anónimas que se dedican a compartir desinformación. A mano derecha es también una muy famosa acá en Colombia que tiene miles de visualizaciones. Y como les decía, el rédito no solamente es político, también es económico, pues hay muchos usos de desinformación para intentar estafar a la gente, ¿no? Cadenas en WhatsApp, falsos bonos, falsos programas de los gobiernos, falsas emisiones, que con inteligencia artificial esto pues se ha acrecentado. También páginas espejo para robar a las personas. Y cierro simplemente pues con esto, que igual queda acá. Un poco una trompeta de amplificación que normalmente en desinformación siempre hablamos para decir bueno, cuando una desinformación se vuelve supremamente como incontrolable, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones, los sitios web anónimos, como los que veíamos para estafar, son a veces redes cerradas, que es más difícil incluso que las detectemos los verificadores. Y esto, pues, evidentemente va ampliándose en grupos o en comunidades, llega a las redes y una desinformación cuando ya estalla es cuando logra calar, por ejemplo, en medios de comunicación. Seguros todos tenemos un ejemplo en nuestros países de alguna mentira que nació y que pudo haber llegado a medios locales o nacionales. Y cierro con que la verificación pues ha venido cambiando. En los primeros años la verificación nació en un foco en los políticos, en el discurso público y en los medios tradicionales de comunicación. Luego se movió, como ya veíamos al inicio y como lo estaba contando, en ese contenido viral internet, en internet y siguió obviamente con el discurso público. Y hoy nos encontramos en un contexto en donde aparece una nueva frontera o un nuevo momento y es cómo vamos a chequear a las máquinas, que en el seminario de inteligencia artificial vimos cómo al menos en estos momentos no son fiables y afortunadamente diría yo, para nosotros no reemplaza a los periodistas, pero para las audiencias sí se vuelve un nuevo foco, una nueva vulnerabilidad. Entonces, nada, con eso yo le doy a dar paso a mis colegas para que nos cuenten de algunas herramientas que como decimos, al menos en la silla vacía, los verificadores trabajamos con una caja de herramientas de fuente abierta que muchos de nosotros podemos conocer, aprender, muchas gratuitas, que no hay un único camino para abordar una verificación o una mentira. Y pues que nada, que eso hace que podamos justamente dentro de nuestro periodismo, si es que no es de verificación, pero ojalá fuera verificación, puedes dar una respuesta efectiva a las audiencias. Entonces, con eso dejo de compartir y le doy paso a Carolina, que creo que va a ser la primera en compartirnos nuestra primera herramienta de la mañana de hoy. Muchísimas gracias, Laura, y qué gusto compartir este espacio. También gracias a Fundación Gabo por la invitación y un saludo a todos. Veo que estamos reunidos aquí de toda la región, así que me parece fabuloso y muy importante compartir este espacio. Voy a empezar un poco comentándoles, permítame compartir pantalla.
y solo lo refresco. Ok. Uh, bueno, aquí voy. Em, bueno, para contar, hoy yo les voy a hablar sobre, más que vamos a hablar de herramientas, pero sobre todo de la técnica, de lo que nosotros llamamos la búsqueda inversa de imágenes, que puedo decirles, básicamente para mí, este es uno de los recursos que uso el 80% de mi tiempo, más allá de otras técnicas que pueden ser mucho más sofisticadas y herramientas, pero la búsqueda inversa de imágenes que nos permite rastrear el origen de un contenido. Resulta algo que está al alcance de la mano y que no se necesita demasiados conocimientos para poder aplicarlo. Solo para contarles un poquito, yo soy la directora y fundadora de Lupa Media, es una organización ecuatoriana independiente especializada en periodismo de verificación y educación mediática. Nosotros nos enfocamos en la lucha contra la desinformación, justamente desde estos dos ámbitos, y pues hemos colaborado con varios de los colegas y en la región. ¿Por qué hablamos de la búsqueda inversa de imágenes? Bueno, básicamente porque una imagen real o manipulada se usa definitivamente para desinformar en diferentes ámbitos, fuera de tiempo, ¿no? Fuera de lugar, y también ahora estamos hablando de la manipulación que se hace con inteligencia artificial. De hecho, puedo decirles que a pesar que hoy nos hablamos del deepfake y nos preocupan los deepfake, lo que nosotros, especialmente en Ecuador, hemos visto es que todavía ese deepfake, que esa manipulación barata, ¿no es cierto?, que se utiliza con imágenes, sigue siendo trascendental y se ocupa. Y por eso es tan importante que nosotros podamos identificar. Lo visual siempre prevalece, ¿no? ¿Qué es la búsqueda inversa de imágenes? Básicamente estoy segura que todos ustedes incluso ya la han hecho. Así como nosotros entramos al buscador y buscamos por palabras claves, la técnica de la búsqueda inversa de imágenes aplica la misma lógica, pero en lugar de buscar por palabras claves, lo que hacemos es buscar con la imagen. A través de la imagen se arma esta búsqueda, y las herramientas buscan dónde más ha aparecido esa misma imagen en Internet. Ahora, siempre es importante que al hacer esa búsqueda nosotros nos hagamos varias preguntas, ¿no? Si la foto, ese evento es antiguo o es real, este lugar es realmente donde dicen que es, existe una versión anterior sin editar o sin el rostro sustituido, por ejemplo, y quién publicó esta imagen por primera vez. Estas son algunas de las preguntas que nosotros podemos respondernos haciendo una búsqueda inversa de imágenes. Cuatro herramientas que les quiero indicar hoy. Básicamente la primera, que es la que se utiliza más porque seguramente todos entramos a Google, es el Google Lens. También existe TinEye, que es una herramienta específicamente diseñada para hacer búsqueda inversa de imágenes y nos muestra la fecha más antigua que la imagen aparece indexada. Yandex, que es un buscador ruso, al igual que funciona básicamente como un Google News, pero tiene información interesante que por ahí nosotros no encontramos, de Europa del Este, por ejemplo, de contenido más oriental, lo podemos ver ahí. Lo mismo pasa con Baidu, que es el buscador chino. Y luego está Inbit, que extrae fotogramas de un video para buscarlo por separado. Esto está diseñado específicamente para verificación y nos ahorra mucho trabajo porque dentro de Inbit incluso están conectadas de estas otras herramientas y podemos dentro de la misma plataforma acceder a todas esas y otras más. Hoy específicamente les voy a hacer un ejemplo muy práctico utilizando Google Lens e Inbit para que ustedes puedan verlo. Les voy a mostrar este caso. Voy a hablar, no sé si hay alguien aquí que tenga sensibilidad con los roedores, porque el ejemplo que les voy a poner tiene que ver con un video de ratas en hospitales, supuestamente en Ecuador. Esto se viralizó y les voy a mostrar aquí. Van a poder ver el video. Cuando nosotros nos llegó este pedido de verificación, literalmente venía así. Venía el video en la parte de atrás y si ustedes ven con todas estas letras amarillas y blancas aquí que afirmaban que el sistema hospitalario se cae en pedazos en Ecuador, las ratas entre los pacientes, bueno, básicamente esto, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que nosotros hacemos, podemos simplemente, si yo decido hacer una captura de pantalla para hacer una búsqueda inversa de imagen, lo que hago es, voy a entrar a Google, ¿ok? Tengo aquí el Google, ¿no es cierto? No sé si me pueden confirmar que están viendo mi pantalla. Sí, Caro, se ve perfecto. Perfecto, ok, listo. Entonces, aquí ustedes tienen el buscador, ¿no es cierto? Si yo haría la búsqueda por palabras claves, lo escribo aquí.
Pero en el caso particular, para la búsqueda inversa de imágenes, lo que hago es irme acá, a esta camarita que dice busca por imágenes. Google me da dos opciones. Si yo tengo el enlace de la imagen, lo puedo pegar, pero si es que yo tengo descargada la imagen, pues lo subo aquí como un archivo. En este caso, yo hice una captura y lo tengo como archivo y entonces lo que hago es abrirlo. Ahora, ¿qué opciones me da y por qué lo llamamos la lupa de o el Google Lens, ¿no es cierto? Porque nosotros podemos mover para focalizar la búsqueda, ¿no? Si es que, por ejemplo, a mí me interesa ver el texto, ¿no? Incluso si estuviera en otro idioma, yo puedo traducirlo, etcétera. Pero si yo quiero ir a esta parte, ¿no? A enfocarme, no sé, en la parte de arriba porque es más visual, si ustedes se dan cuenta, lo que pasa acá abajo es que me va a dar diferentes resultados, ¿no? Por ejemplo, ahí no me arrojó nada, pero si yo amplío la búsqueda, ¿no? O el foco donde yo quiero ir, me da otras opciones, ¿no? Tengo aquí también esto que dice concordancia exacta. ¿Qué significa? Piensen ustedes que la concordancia exacta es como cuando nosotros usamos un comando con comillas que le decimos textualmente, yo quiero que me busques esto. En este caso, yo le estoy diciendo, mira, cuando busco concordancia exacta, le estoy diciendo, quiero exactamente lo que te estoy señalando, ¿no? Ahora, cuando yo digo, y esto limita exactamente porque tal vez si dentro de Google no encuentra algo idéntico, por ejemplo, ahorita no me arroja ningún resultado. Pero entonces yo me voy a coincidencias visuales. Es decir, le estoy diciendo básicamente a Google es, dame algo parecido, imágenes similares. Y como ustedes ven, me da una imagen muy parecida, que son las mismas, básicamente del mismo video y también otros espacios de hospitales, porque lo que hace es tomar una referencia, ¿no es cierto? Entonces, si yo decido focalizar la búsqueda a la parte de acá arriba, vamos a ver qué me arroja. Aquí, por ejemplo, tengo una imagen mucho más limpia, porque como ven, no tengo todo ese texto. Aquí también me está dando otra imagen. Y por ejemplo, aquí ya veo que aquí me dice Gonda Medical College, ¿no es cierto? Primero, es un indicio de que esto, por lo menos en Ecuador, no es, porque si yo me voy fijando las fechas incluso, me voy dando cuenta de que efectivamente aquí puedo abrir e ir viendo cuándo se publicó, ¿no es cierto? Si está en otro idioma, bueno, lo puedo traducir acá. Aquí ya veo que es, es hindú, Gonda, ¿no es cierto? Es un video de hace 6 meses en donde ya muestra, por ejemplo, ahí ya tengo un primer indicio, solamente haciendo esta búsqueda inversa, de que no está en Ecuador, ¿no es cierto? Ok, ahora voy a utilizar otra herramienta y ahora voy a ir con Inbit para que ustedes puedan ver la diferencia. Inbit se lo pueden ustedes descargar como un plugin de Google Chrome y lo abrimos acá. Invid es esta caja de herramientas que tienen tanto video, imagen, búsqueda, análisis de datos y también tienen para imágenes sintéticas si nosotros abrimos sesión. ¿Qué pasa? Es un video, entonces yo me voy a ir a la opción de fotogramas clave, ¿ok? Aquí también me da la opción de si quiero subir la URL o si quiero descargarme al fichero local. La recomendación es que es mejor a veces descargarse el video para tenerlo dentro del fichero local, pero yo voy a poner, espero que no me falle, ayer me funcionaba perfecto. Pongo aquí solo el enlace y lo envío. Perfecto. Entonces, aquí me va a dar los fotogramas claves, que es básicamente tipo la captura que yo hice, pero aquí se encarga de coger los fotogramas claves de todo el video y luego lo que yo hago simplemente es hacer por aquí, yo decido, puedo ir uno por uno. ¿Qué tal si voy por este y hago clic derecho? Y aquí me sale la opción justamente de Invit. Como les decía, ¿no? Puedo hacer una búsqueda inversa de imágenes en todo o puedo irme, si yo decido, quiero ir a Google Lens, quiero ir a Baidu, quiero ir a Yandex específicamente, ¿no es cierto? Si yo hago de todo, pues se me van a abrir las diferentes pantallas y luego yo voy a ir buscando, ¿no? Entonces, aquí básicamente es lo mismo que ya hicimos, simplemente aquí me da otras opciones porque está conectado con otros buscadores, incluido el Fact Check Explorer, que incluso nos da contexto de imágenes. ¿Qué pasa? Cuando nosotros hacemos la indagación más profunda, este es un primer paso y como les decía, nosotros aquí ya nos dimos cuenta que primero no se trata de Ecuador, segundo,
me dio una idea de que se trata algo de India y si nosotros hacemos una búsqueda más profunda, vamos a identificar que este video fue publicado el 14 de enero de 2026 por Congress India, que es un partido hindú relacionado con una situación en los hospitales de allá. Aquí me decía que fue publicado el 28 de junio en Ecuador, ¿no? Entonces, bueno, básicamente esto es lo que nos permite hacer ese rastreo y tener más evidencias. Esta es la publicación que fue hecha por Lupa Media con este análisis que ustedes pueden encontrarlo en la web, en el que explicamos efectivamente que estas imágenes, haciendo la búsqueda inversa, no fue rastreada, no fue en Ecuador e incluso nos dimos cuenta que esto había sido publicado en Pakistán y en otros países de la región. Voy a terminar con esto. Algunos consejos. Esta técnica, como ustedes vieron, no nos demoramos nada para tener ya un primer indicio de cuando se trata de contenido desinformativo que no es actual. Pero lo recomendable es no usar una sola herramienta. A pesar de que podemos tener los mismos resultados, el usar varias herramientas nos puede reducir los puntos ciegos. Así que, y la recomendación es esta. InVid, como ven, nos permite buscar en varios espacios al mismo tiempo, pero la idea es, dependiendo de la calidad y el contenido que nosotros vamos haciendo, siempre tratar de buscar más de una herramienta. Tratar de no buscar con capturas de pantalla. Ahorita lo hice, lo vieron, pero no es una práctica tan recomendada porque la calidad de los resultados depende de la calidad de la imagen. Mientras nosotros tengamos una imagen más limpia, en mejor resolución, vamos a tener mejores resultados. Muchas veces hacer capturas reduce justamente esa calidad y entonces no funciona tan bien. Luego no confíes en la fecha de publicación. Vieron ustedes la publicación de este video que acabamos de ver, era de junio. Si nosotros pensamos que la fecha de la red social es la real, muchas veces no lo es. Podemos aquí revisar el metadato, podemos revisar también el contexto y saber que la desinformación se recicla, ¿no? Y usualmente es lo más viejo. E intentar no parar también con el primer resultado, porque el resultado viral no siempre es el más antiguo ni el más confiable. Y aquí quiero hacer también, antes de terminar, quiero hacer una aclaración muy importante porque cuando nosotros vimos en Google, aquí nos aparecían las búsquedas y la primera opción que ahora me da es el resultado con IA que hace Google. Muchas veces esto, cuando se trata de contenido desinformativo de última hora, está alimentado por el contenido viral y muchas veces esto puede contener resultados de desinformación hasta que se hagan las verificaciones. Así que la recomendación es no confiarnos de esa explicación que nos da la plataforma. Les dejo este enlace y este código QR si ustedes quieren conocer más de Lupa y muchísimas gracias. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos a todos. Mi nombre es Anela Reta, yo soy la responsable por el servicio de verificación de la agencia France Press para América Latina. Los saludo desde Uruguay. Y bueno, quería hoy en este panel sobre herramientas para combatir la desinformación, quería ahondar un poquito sobre una herramienta que nos sirve este, para verificar videos. Eh, un segundito que ya les comparto mi presentación. Básicamente voy a ahondar un poquito sobre lo que estaba comentando Carolina más temprano, eh, que se refiere a Invid We Verify. ¿Me comentan si ven mi pantalla? No sé, creo que no. A No, ver, a ver. Ahí, compartir. ¿Me cuentan ahí? Ya la vemos, Anela. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, entonces hoy les voy a presentar Invid. Invid We Verify es lo que llamamos la navaja suiza de la verificación, ya que lo que hace es ayudar a los periodistas a ahorrar tiempo y a ser más eficientes en sus tareas de verificación.
van a ver que tiene varios usos. Es una herramienta que tiene más de 160.000 usuarios en el mundo. Está disponible en 7 idiomas. Entonces, por ejemplo, vi que había muchos colegas que están escribiendo desde Brasil. Em, También lo pueden hacer si no tienen en inglés también. Es un plugin que fue co-desarrollado por la agencia France Press y un conjunto de investigadores europeos. Las herramientas que reúne este plugin están publicadas en código abierto, es decir, son de libre acceso. Entonces, eso facilita también el análisis. La extensión a la que pueden acceder desde este enlace, o sea, pueden incluso acceder ahora y írsela descargando para hacer algunas pruebas, em, fue creada exclusivamente para trabajar en laptops, en computadoras, es decir, no van a poder acceder a ella desde su celular. Lo que hace es tener en un mismo lugar lo que hace es facilita el proceso para obtener información del contexto, por ejemplo, de imágenes, obtener metadatos, hacer zoom en algunos detalles de algunas imágenes o, por ejemplo, descubrir si una imagen o un audio em, fue modificado con inteligencia artificial. Entonces, una vez que han descargado la herramienta, les recomendamos que la dejen piñada en su navegador para tenerla a mano. Les aparece como les aparece ahí en el costadito del buscador. Em, no sé si vieron, pero, por ejemplo, Chrome, que es lo que más usamos, cuando uno pausa un video, va a hacer clic en un botón derecho y hacer una búsqueda inversa en Google Lens, ¿cierto? Em, pero este puede resultar bastante engorroso porque hay que ir parando cuadro por cuadro, cada frame, para hacer esta búsqueda inversa a la cual Carolina hacía referencia más temprano. Entonces, para buscar la procedencia de un video, nos apoyamos en InVid, que nos permite hacer más ágil este proceso. Entonces, les cuento un poquito el paso a paso. Primero, eh, se recomienda descargar el video en el computador para luego cargarlo otra vez en la herramienta. También podemos probar con las URLs, pero realmente recomendamos de preferencia descargar el video, pues funciona mejor. Em, en redes sociales hemos visto varios cambios respecto a las redes sociales y sobre todo en términos de derechos de acceso y al cortar y pegar un enlace muchas veces no funciona. Entonces, lo mejor es descargarse el video en el computador y cargarlo en la herramienta. Entonces, se descargan el video, hacen clic en Embed, van a la parte de abrir plugin y, eh, y entonces ahí lo que vamos a hacer es fragmentar el video. Vamos a la parte de herramientas, a la parte de video y a la parte de fotogramas clave. Allí en Vid lo que hace es fragmentar el video. Es decir, es un proceso que toma un poquito de tiempo porque al cargar y separar el video en diferentes imágenes, pero lo que nos permite es tener varios fotogramas de un solo pantallazo. Y eso, me parece que aquí lo importante es el tema de el tiempo que nos toma hacer cada proceso. Y acá InVid lo que nos hace es, nos permite ahorrarnos tiempo en esa fragmentación. Una vez que nosotros tenemos ese listado de fotogramas, eh, lo que vamos a hacer es hacer una búsqueda inversa de ahí cada uno de los fotogramas que querramos ir seleccionando. Entonces, sobre los fotogramas desplegados en InVid, hacemos botón derecho, seleccionamos la opción InVid y en este punto me parece súper importante destacar que hay que ser perseverante. Ir probando con distintos frames. Algunos van a ofrecer mejores resultados que otros. em,
Podemos después seleccionar por ejemplo, ahí en InVid tenemos la opción de hacer la búsqueda inversa con todas las herramientas. Puede ser Google Lens, Baidu, Yandex, o la herramienta de Google Fact Check. Entonces, pero hay que tener mucha paciencia. Entonces, tal vez un frame que no ofrece resultados, pero el siguiente sí. Entonces, hay que ir trabajando como paso a paso. Em, ¿Qué más les cuento de InVid? En la misma página en la que InVid nos ofrece los fotogramas, si nosotros seguimos bajando, nos da más opciones para el análisis de la herramienta. Entonces, por ejemplo, nos permite separar el audio del video para analizarlo separadamente. Permite detectar textos en la secuencia, que eso es súper importante también. Tal vez después uno pueda hacer una búsqueda y hacer, no sé, si requiere una traducción o hacer una búsqueda. También detecta rostros. Y eso también podemos hacer botón derecho y hacer una búsqueda inversa de esos rostros para saber de quiénes están presentes en ese video. Entonces eh, eh, son varias herramientas que nosotros obtenemos con solo cargar el video a InVid. Otro plus que tiene InVid eh, es la opción para la búsqueda de videos, es la opción de asistente para este sitio. Por ejemplo, todos sabemos que ha hecho un poquito difícil la vida de nosotros los periodistas verificadores, y entonces ya se hace un poco complicado a veces la búsqueda de algunos videos. Pero si estamos en X, hacemos clic en la extensión, seleccionamos asistente para este sitio y en InVid seleccionamos la opción descargar video. Y eso nos hace más fácil descargar el video. Luego después lo podemos volver a cargar InVid y hacer ese fraccionamiento que le estaba mencionando más adelante, antes. Em, Más herramientas. Les recomiendo acá, me parece súper importante que desbloqueen la sección de herramientas avanzadas para periodistas e investigadores, que les ofrece muchísimas más opciones. Eh, Esa opción la van a encontrar en InVid, arriba a la derecha. Ahí inician sesión y descargan las herramientas, toda la parte de herramientas avanzadas. Aquí les destaco dos que me parecen súper fundamentales. Una es el análisis de audio y el análisis de imágenes sintéticas. Em, Aquí una salvedad que me parece muy importante también destacar es que el hecho de que una herramienta identifique una baja o una alta probabilidad de IA no es certeza de que la imagen sea auténtica. Esto también lo reforzamos más temprano. El algoritmo puede fallar. Por eso, por ejemplo, en AFP nosotros trabajamos con más herramientas, no solo nos basamos en una herramienta única. Em, y bueno, aquí tienen algunos resultados. Si quieren aprender más de InVid, los invito a que sigan explorando la herramienta porque tiene varias opciones que tal vez, vamos a decir, tal vez la parte de audio no les resulta tan útil, pero tal vez la parte de video sí, pero hay muchas cosas más para seguir investigando. Les invito a explorar la herramienta. Les recomiendo nuestro curso que es abierto en el enlace que les cuento ahí. Eh, y no me herramienta que está en constante desarrollo. Entonces, los animo a que la prueben, a que ejerciten, a que carguen, a que hagan varias, y que se amiguen con la herramienta para que una vez que precisen hacer una investigación rápida, puedan acceder a ella y tengan esa facilidad de ejercicio. Y sobre todo que si tienen dudas, abajo a la derecha hay un botón que dice feedback. Hagan sus consultas ahí. Están los técnicos de la AFP y también de otros técnicos europeos detrás de esa herramienta contestando. Y siempre los ejemplos, por ejemplo, cosas que funcionan mal,
también sirven para mejorar la herramienta. Entonces, siempre se van haciendo test y mejoras y pequeños detalles que se van corrigiendo. Realmente los animo a probar la herramienta. Em, no se pierdan lo que son los análisis de audio y los análisis de imágenes sintéticas. Me parece que son una de las últimas mejoras que ha hecho la herramienta y que realmente vale la pena testear. Em, y bueno, no sé cómo estoy de tiempo, pero ahí le dejo el paso a Beatriz, que nos va a hablar un poquito más de herramientas de inteligencia artificial. Gracias. Hola a todos. Es un placer estar aquí. Soy Beatriz, soy periodista de datos, e investigadora en Agencia Lupa en Brasil. Yo voy a compartir mi pantalla también porque tengo una presentación. Mi presentación es más enfocada en la relación entre la IA y la desinformación. Primera cosa es que para comprender esta relación es importante tener en cuenta que es una relación con puntos positivos y también puntos negativos. Me gusta hacer una comparación entre la IA y la desinformación como con una moneda que tiene dos lados. Un lado que es positivo y un otro lado que es negativo, porque la IA tiene como dos funciones. A veces la IA impulsiona, crea contenidos con desinformación, pero en otros momentos podemos utilizar la IA para confrontar, para hacer las verificaciones. Aquí tengo como una lista de ejemplos más utilizados del mal uso de la IA, que sería este lado negativo. El primer es que la IA crea grandes cantidades de contenido, o sea, amplifica la creación de los contenidos. Es más rápido crear contenidos de texto, imágenes, audio y video utilizando la IA. La IA también automatiza la difusión de desinformación. Algunos actores utilizan sistemas de IA para hacer la gestión de botnets, que son las cuentas automatizadas, cuentas falsas para publicar contenido de modo simultáneamente por plataformas, por redes sociales. Un tercer uso de la IA es la manipulación de la opinión pública con la microsegmentación, que es el uso de la IA para comprender los comportamientos y las preferencias de la gente e entonces crear contenidos más direccionados con estas narrativas para estos usuarios, que es un uso que está muy presente en campañas políticas, electorales y también en estafas digitales. Y un tercer uso que es la manipulación de las respuestas de los chatbots. O sea, es crear contenido para que los modelos de lenguaje, las bases de datos utilizadas para los entrenamientos de los chatbots como ChatGPT, Gemini, Claude, contengan informaciones distorcidas, manipuladas, falsas, y que estas informaciones sean presentadas a los usuarios como un contenido original creado en los chatbots. Y claro, hay este uso que yo creo que sea lo más conocido por todos, que son las deepfakes. ¿Qué es una deepfake? Deepfake es un nombre en inglés para un contenido que puede ser audio, video o imagen, creado o manipulado con la inteligencia artificial. Y la diferencia de los deepfakes con otros contenidos, todo el contenido creado por una inteligencia artificial, decimos que es un contenido sintético, no es un contenido original, es un contenido sintético. Estes contenidos sintéticos que contienen datos biométricos que intentan se pasar por una persona, que una persona parezca decir algo o situaciones que una persona tiene, estos contenidos llevan el nombre de deepfake. Es una clasificación.
Aquí tengo un ejemplo solo para, déjame ver si funciona. Sí, o sea, una deepfake que son con, por ejemplo, tenemos un contenido generado por una inteligencia artificial, o sea, un contenido sintético, pero este contenido utiliza datos biométricos de lideranzas políticas como del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, el presidente brasileño Lula, el presidente de los Estados Unidos Donald Trump. Entonces la IA ah, intenta replicar los datos biométricos en estos videos o imágenes. A esto tenemos el nombre de deepfake. Solo para compartir con ustedes que la agencia Lupa en Brasil publicó en abril un report, un estudio sobre el impacto de la IA en la desinformación. Este estudio que está libre, publicado para todos en el sitio de Lupa, aquí tienen el QR code, el enlace. Este estudio analiza cuántos contenidos con IA fueron detectados en todos los idiomas por verificadores y periodistas en todo el mundo en los últimos años y cuántos de estos contenidos también fueron verificados con herramientas de IA, que tiene este objetivo de traer más datos, más claridad sobre el impacto de la IA en estos dos lados de la moneda, el positivo y el negativo. Y ahora vamos a hablar un poquito del buen uso de la IA, porque como periodistas, como verificadores, utilizamos muchas herramientas de IA. Y como mis compañeras hablaron ahorita, en Lupa también usamos una caja de herramientas. No es solamente una herramienta. Intentamos usar el máximo de herramientas posible y confrontar los resultados de estas herramientas, las análisis y conclusiones de estas herramientas para llegar hasta una conclusión final. Una herramienta general son los chatbots, como Gemini, ChatGPT. Estos chatbots, que son herramientas de inteligencia artificial, pueden ser usados como un punto de partida. O sea, hacer preguntas para los chatbots sobre qué tipo de documentos, qué tipos de herramientas, qué tipos de datos existen en línea, en archivos, para empezar el proceso, la metodología de investigación. Pero aquí hay una información importante que los chatbots son solo el punto de partida. Ellos no deben reemplazar las fuentes oficiales y ni toda la verificación forense, el análisis, la investigación de un periodista. Los chatbots solo ayudan a orientar la investigación, construir mejores estrategias, pensar en las próximas fases de la investigación y elegir un poco las metodologías, fuentes, bases de datos, enlaces que pueden ser importantes para la investigación. Por ejemplo, este es un contenido que yo encontré publicado en X. Yo compartí el enlace. A veces los chatbots no es posible acceder al contenido por el enlace, entonces ellos piden que nosotros como usuarios compartimos el archivo. Entonces es importante cuando ustedes ven un contenido que les parece una desinformación, la primera cosa, lo más importante es descargar esta media, este archivo y utilizar esta media original en las herramientas. Entonces, en ese caso, yo compartí el archivo, el medio, el archivo, el video. Solo escribí, ayúdame a revisar este contenido. Y aquí tenemos un ejemplo de la respuesta del chatbot, en este caso es ChatGPT, diciendo que probablemente es un contenido engañoso no verificado.
Yo como periodista no voy a publicar esta conclusión, pero esto me ayuda a empezar una investigación. Yo puedo empezar analizando, haciendo comparaciones con los datos o pidiendo al chatbot para profundizar en estos análisis, a traer enlaces o ayudarme en una selección de las bases de datos que contienen estos tipos de informaciones. Y ahora quiero compartir con ustedes una lista de muchas herramientas para hacer la detección de contenidos de formatos diversos. Primero, la detección de videos e imágenes. Yo vi que alguien en el chat preguntó si InVid hacía la análisis si el contenido era generado por la IA o no, en estas cosas. Ah, entonces, estas herramientas aquí son herramientas enfocadas solamente para la detección de contenidos sintéticos, contenidos generados por la IA. Hay muchas herramientas hoy que son enfocadas en estos tipos de detecciones. Algunas herramientas son gratuitas, otras son a pago y todas tienen sus propias limitaciones de metodología, si son como tienen un nivel de certeza del análisis o tienen muchos errores. Esto cambia de una herramienta para otra herramienta. Entonces, por esto, la metodología que yo siempre les recomiendo es que utilicen el máximo de herramientas diversas y después intenten de hacer comparaciones entre estos análisis para llegar a su propia conclusión. Nunca utilizar solo una herramienta para hacer el análisis de un contenido. Estos aquí son herramientas que están disponibles como Was It AI en inglés, que es como una pregunta. Esto es una IA. Esta otra, Fake Image Detector, que es para detectar las imágenes. Esta otra, AI or Not, que también es para detectar videos e imágenes. Todas las herramientas funcionan de la misma manera. Debemos compartir el archivo con la herramienta. Entonces la herramienta trabaja haciendo un análisis de todas las inconsistencias de las imágenes, los metadatos, los patrones visuales y después las herramientas presentan una conclusión, pero una conclusión del porcentaje, como este contenido parece que 50% o 30% o 70% parece que es un contenido sintético generado por la IA. Esta es la conclusión. Hay también las herramientas para la detección de textos, porque a veces la desinformación contiene piezas que juntas crean una narrativa. Y estas piezas a veces es un conjunto de texto con imágenes o con videos o con un enlace. Entonces debemos analizar todas las piezas, el video, las imágenes y también los textos. Y para la detección de texto hay algunas otras herramientas como Pangram, GPT-0 y Copylix. Estas tres, y cómo se utiliza, debemos hacer copiar el contenido, el texto que nos gustaría analizar, compartir este texto con estas herramientas, como es un copy and paste del inglés, compartir con estas herramientas. Entonces las herramientas analizan cuántos por ciento el texto parece que fue creado con la IA. Y las herramientas como hacen las marcaciones en amarillo o en rojo, en las palabras, expresiones o parte del contenido que fue generado con la IA o que no fue generado por la IA. En este sentido, estas herramientas tienen una accuracia un poco mejor que las herramientas de imagen y video porque los modelos del IA funcionan siempre como modelos de predicciones con la construcción de textos. Por ejemplo, de una manera, yo no soy experta en IA, en esta parte más técnica, pero por ejemplo, sabemos que la IA funciona así.
siempre intentando identificar cuál es la probabilidad de una palabra venir después de otra palabra. Por ejemplo, si yo hablo aquí América, ¿cuál es la probabilidad de tener como la América Latina como una palabra después de América? O América del Sur como una otra palabra. Es más probable que tengan América Latina seguida de Latina o América del Sur que América de agua, porque eso no existe. Entonces, los modelos de lenguaje de los chatbots utilizan estas predicciones para crear los textos. Entonces, las herramientas que hacen la detección de estos textos intentan identificar estas construcciones, estos patrones de construcciones utilizados por los modelos de IA y ellas exhiben la conclusión en el porcentaje de cuántos por ciento de este contenido fue generado con la IA. Y otras herramientas para la detección de audio. Estas son las más desafiantes, porque audio es un archivo que no contiene imágenes. Y si no contienen imágenes, es más difícil detectar las inconsistencias y patrones visuales. Y también porque muchos actores con mala intención crean un audio de deepfake y ponen otras canciones junto con este audio como para mascarar y hacer más difícil la detección por estas herramientas. Entonces, el audio es la parte más difícil para hacer la verificación. Hoy tenemos menos herramientas para detección de audio que herramientas para detección de texto, imágenes y videos, pero algunas de estas herramientas son AI Voice Detector y esta otra que es de Eleven Labs, porque Eleven Labs es una herramienta de IA para creación de canciones, de audio. Entonces, Eleven Labs también desarrolló una herramienta en que los usuarios pueden compartir los archivos en esta herramienta y la herramienta detecta si el audio fue generado con Eleven Labs. Entonces hay una limitación aquí, funciona, es exitosa, funciona bien, pero hay una limitación porque esta herramienta de Eleven Labs funciona solo para audios generados con Eleven Labs, ¿sí? Y debemos tener esto en cuenta. De manera general, hay algunos intentos de las compañías de tecnologías para hacer una gestión más responsable de los contenidos generados por IA, más transparentes, que son como cosas que la sociedad civil, la prensa, todos nosotros estamos intentando hacer movimientos para cobrar las responsabilidades de estas herramientas en todos estos contenidos. Y uno de estos movimientos está muy centrado en Google, que está desarrollando una tecnología que se llama Site ID, que es una tecnología que pone una marca de agua digital que es invisible para nosotros como humanos, pero es visible para los mecanismos, las herramientas, los sistemas de la IA. Esto pone una marca, una huella digital en cada uno de los contenidos generados por las herramientas de Google, como Gemini. Y todas las herramientas de Google, como el Gemini, pueden reconocer estas huellas, estas marcas de agua y decir si el contenido fue generado o no con la IA. Google tiene una página en línea, una página web, donde hay muchos detalles sobre esta tecnología y cómo probar, cómo utilizar. Pero hoy esta tecnología está como dentro del Gemini. Entonces, si utilizamos el chatbot Gemini para hacer verificaciones y compartimos los archivos de video, de imagen, de audio, y si estos contenidos fueron generados con herramientas de Google, Gemini tendrá la confianza de decir que estos contenidos contienen esta marca de agua, entonces son contenidos sintéticos.
A mí me gusta mucho utilizar el Gemini como herramienta inicial de verificación y una herramienta complementaria a estas otras herramientas comerciales para hacer el análisis del contenido, porque yo sé que Google contiene este conocimiento, esta tecnología de Site ID para detectar todos los contenidos generados por las IAs del Google. Y los invito a probar, a hacer como a descargar contenidos en línea y después compartir con Gemini y preguntar si Gemini encuentra esta marca de agua, si Gemini es capaz de hacer el análisis, identificar si el contenido fue generado por las IAs de Google. Pero este movimiento de más transparencia está más enfocado en Google al momento. Sabemos que otras compañías, OpenAI, tienen sus departamentos que son más como de Safe and Trust, que intentan hacer acciones, tener acciones de transparencia y de seguridad para los usuarios, pero no son tan públicas como esta de Site ID de Google. Las limitaciones, el primer son los errores de los chatbots. Es muy común que los chatbots generen respuestas incorrectas o inventadas. Si un chatbot no sabe de algo, ellos no van a decir, yo no sé. Él va a crear algo, va a crear un contenido, crear una respuesta que le parece la más confiable o la más cercana de la realidad. A esto llamamos de alucinación. Entonces, todas las veces que utilizamos una IA, debemos tener en cuenta esta limitación y que es importante hacer el chequeo, la verificación de todas las respuestas de la IA porque puede contener alucinaciones. El segundo son los datos desactualizados. Los chatbots, las IAs, ellos no trabajan con información en tiempo real. A veces lleva algunos días, algunas semanas o meses o años para tener la actualización de una información. Entonces, si tu investigación requiere una verificación de información que sea temporal, de un hecho, de un evento que se pasó y es reciente, no es recomendable utilizar los chatbots o las herramientas de IA porque los datos pueden estar desactualizados. El punto 3 es el sesgo en los datos y hay muchas respuestas o datos que contienen discriminación cultural, reproducción de estereotipos y también el fallo en detectar ironía. Los modelos de IA, las herramientas de IA son entrenadas con contenidos principalmente en inglés. Y si nosotros utilizamos estas IAs para hacer el chequeo, la verificación de contenidos que son en portugués, en español o en otra lengua, es probable que los modelos no están tan familiarizados, no comprenden tanto estas diferencias de lenguaje, a veces una ironía, el humor, estas cosas de otros idiomas. Y esto que para mí es lo más importante, las diferencias entre las herramientas. A mí me pasa casi todos los días cuando utilizo una herramienta de IA para hacer el análisis de un contenido que a mí me parece generado por IA, un contenido sintético. Yo comparto este archivo con diferentes IAs para comprender los análisis, las conclusiones de la IA. Y es muy común que hay al menos una IA que no está en acuerdo en su conclusión con la otra IA. Este ejemplo en la pantalla es un video que visualmente es posible decir que es una deepfake con el presidente brasileño Lula y el expresidente brasileño Bolsonaro. Es como, yo no necesito de una herramienta de IA para comprobar esto, porque es imposible, es un escenario imposible. Pero mismo así, yo compartí este archivo de video con 3 herramientas distintas para detección de contenido sintético. Y aquí es posible ver que ellas tienen análisis, conclusiones diversas.
Algunas herramientas dicen, sí, es una IA, es un contenido sintético, como esta, TruthScan. Pero otras dicen, no, es un contenido original. Por esto que a mí la limitación más problemática son estas diferencias entre los análisis de las herramientas. Y también una otra cosa es la falta de transparencia metodológica y el alto costo de las herramientas. La falta de transparencia metodológica es porque estas herramientas, ellas son productos comerciales. Entonces, las compañías que les desarrollan no quieren compartir los algoritmos, la metodología utilizada en un detector, en una herramienta de detección del contenido sintético. Entonces, a mí como periodista es un problema porque aunque yo utilizo la conclusión final, por ejemplo, siempre escribo en mis artículos, utilicé las herramientas X, la otra, y la conclusión es que, y comparto la conclusión, pero a mí no es suficiente porque yo no sé con 100% de certeza las metodologías utilizadas por las herramientas. Y el autocosto, porque muchas de estas herramientas son a pago. Y si ellas tienen una versión que es gratuita, es una versión limitada, que nos da como 3, 4, 5 intentos al mes para utilizar la herramienta y después tiene una suscripción para utilizar. Y esta suscripción es costosa. Y para concluir, mi sugerencia para ustedes es, primera cosa, siempre utilizar el mayor número posible de herramientas y comparar los resultados. Nunca utilizar solo una herramienta para hacer la verificación, el chequeo y publicar el análisis en su artículo. No confíes 100% en ninguna herramienta. A mí, la manera más correcta sería combinar la IA, estas herramientas de IA, con las técnicas de investigaciones y análisis forenses del contenido. Las técnicas tradicionales del periodismo, el análisis forense y todas las otras metodologías. Y claro, confiar en tu criterio y tus habilidades de verificación, porque a veces nosotros dejamos nuestras habilidades como personas, nuestras capacidades de identificar patrones, identificar consistencias. Nuestros ojos son los mejores que todas las IAs que existen en el mundo. Entonces, la mejor manera sería combinar nuestras habilidades personales con las IAs solo para ayudarnos en todas estas etapas de investigación. Pero sí, confía en tu criterio, confía en tus habilidades de verificación, que yo creo que es el camino más seguro. Y gracias, obrigada, dejo aquí mi correo y también mis contactos en redes sociales. Gracias. Gracias, Beatriz. Bueno, no. Para un poco introducir nuestra pequeña charla y darle las gracias a las tres, yo quisiera como arrancar no sé si es una reflexión o al menos un cuidado que luego de escucharlas a todas nosotras pareciese que hay una tentación en que hay una herramienta mágica a la que siempre podemos recurrir o que podemos confiar en la tecnología para verificar contenido. Y algo que creo que todas acá sabemos a la perfección es que hay casos difíciles, complejos, en donde justamente las herramientas son, sí, como yo mencionaba al inicio, como una caja. Yo siempre pongo el ejemplo de la caja de herramientas porque es como tú tienes un martillo, una puntilla, tienes un destornillador y dependiendo de lo que te pasa, pruebas con uno, pruebas con otro, utilizas varias cosas. Y por eso es que los verificadores de datos hemos desarrollado un método en sí mismo periodístico, que aquí todas nosotras seguramente en nuestras páginas web está público, con unas escalas que invito a todos los que están acá a consultar,
porque la verificación es eso, es como una pequeña ciencita en cómo llegamos y cómo le decimos a una audiencia que está ante un contenido pues que es inauténtico y que algunos que aquí estaban en la discusión que estaba siguiendo por el chat, con el caso, por ejemplo, de Grok, es no, hoy no podemos ir a Grok a pedirle que identifique un contenido y creerle. Por favor, si están haciendo eso, tenemos que tener mucho cuidado. Y entonces quiero abrir la pregunta hacia allá y que ustedes un poco conversen y nos cuenten. Sí, un poco como en esos casos en donde, como ya nos presentaba Beatriz, las herramientas no son 100% confiables, pero igual seguimos recurriendo a ella, o tenemos casos en donde los políticos están usando estas herramientas para promover otras ideas. ¿Hasta dónde llegan las herramientas y esta caja, como yo digo, y hasta dónde volvemos al periodismo tradicional de reportería, de buscar la fuente auténtica? ¿Cómo es la experiencia en sus salas de redacción en ese sentido? No sé quién quiera comenzar. Bueno, si quieren, tomo la palabra para contestar esto que nos plantea Laura. Yo creo que a los periodistas en general nos gusta como meter las manos en la masa, ¿no? Y creemos que en realidad el ámbito de las herramientas es lo más importante, pero la herramienta en sí es eso, o sea, es un complemento al análisis que lo planteamos desde el periodismo. Por ejemplo, nosotros, y esto es algo que repetimos quizá en los 10 minutos que tenemos para exponer, por ahí no ahondamos, pero lo importante son las preguntas, y bien lo decía también Beatriz, ¿no? La observación que nosotros hacemos del contenido, el plantearnos estas preguntas guías desde el inicio de, bueno, quién está publicando, qué lo están diciendo, cuándo dicen supuestamente que se publicó, y luego pasamos a, ok, voy a hacer una búsqueda inversa, voy a preguntar a una IA o voy a meterlo a Inbit, como lo explicaba Nela, pero siempre tiene que venir acompañado de ese instinto, de ese criterio periodístico, porque luego puede ser una limitación, ¿no? Yo recuerdo en una ocasión que estábamos verificando un contenido, un video en Quito durante unas elecciones y lo que hicimos fue ir hacia el lugar. O sea, nos quedó tan corto hacer la búsqueda inversa porque todo estaba pasando en ese momento, coincidía que nos quedaba cerca. Entonces fue hacer, literalmente, dejar la computadora e ir al lugar a levantar la información. ¿Cómo se hace el periodismo, no? El periodismo de calle, el periodismo de verificación que se complementa en este sentido. Entonces, yo creo que aquí es súper importante entender eso. Y en cuanto a temas de inteligencia artificial, y se los digo también, a mí personalmente a veces me da como recelo cuando nos preguntan, bueno, pero ¿cómo? Díganos qué herramienta usamos, porque quienes estamos aquí sabemos que las herramientas no son infalibles. O sea, que se perfeccionan y que además hay que saber cómo interpretarlas, ¿no? Porque cuando hablamos de IA específicamente hablan de probabilidades y la probabilidad no es una conclusión como tal, sino es un elemento, parte de la evidencia. Entonces, ahí hay que tener muchísimo criterio, pero sobre todo saber que como nosotros, desde nuestra lógica, el criterio, el olfato periodístico sigue siendo parte de la ecuación para hacer verificación, incluso dentro de, con las herramientas que nosotros hemos estado hablando. Em, y agrego aquí algunos detalles porque me parece importante subrayarlos. Em, Somos básicamente periodistas y el instinto es el periodismo. Las herramientas nos dan una guía, nos permiten, bueno, saber por dónde ir y empezar a caminar, tal vez un camino, una ruta hacia verificar un contenido, pero no son infalibles. Eh, Coincido en que el instinto y el ojo natural del periodista es básico y fundamental. Si hay algo que te hace ruido, que te hace una sospecha de esto está un poco raro, porque el contexto también de cada país es diferente. Entonces, lo que puede hacer sentido en un país no lo hace en otro. em,
creo que hay que confiar sobre todo primero en nuestro instinto como periodistas, como comunicadores, bueno, y la experiencia que nosotros tenemos. Y por otro lado eso, no confiar en 100% con en las herramientas porque son infalibles, porque siguen en desarrollo, porque lo sabemos también y nosotros vamos detrás de la desinformación. Entonces, estamos tratando de generarnos apoyos, pero la desinformación va más rápido. Entonces, eso, el instinto en apoyarse en varias herramientas, en apoyarse también en técnicos. En levantar el teléfono y consultar a algún especialista hay muchas universidades, sobre todo en la región, que están comenzando a indagar y a desarrollar sus propias metodologías. Y bueno, y hay gente que está investigando mucho académicamente. Entonces, levantar el teléfono, consultar a algún experto, o sea, me parece que es fundamental apoyarnos en diferentes ángulos y eso nos permite generar un contenido mucho más sólido para ofrecerle al usuario bueno, digamos, una conclusión mucho más sólida y que no, creo que acá también hay una cuestión de, como decía Laura, nosotros vemos que el ecosistema periodístico está experimentando una gran crisis y una de las razones de las crisis es que los lectores o los usuarios, los consumidores ya no creen más en el periodismo. Entonces precisamos volver a ganarnos a nuestros lectores dándoles información de calidad y esa información de calidad, ok, es todo. Son las herramientas, son los contactos, son las fuentes, es ir al terreno. Todo eso forma parte de hacer frente a la desinformación. Beatriz, no sé si quieres añadir algo. Sí, yo estoy de acuerdo con todo, pero siempre me preguntan, vea, ¿cuál es la mejor herramienta para combatir la desinformación? Siempre. Yo contesto diciendo que no hay una herramienta, no hay una única herramienta y no hay 10 herramientas, que es una caja de herramientas que es complementaria a nuestro trabajo de periodismo tradicional, y punto. La parte más importante de una investigación es la capacidad de análisis del periodista. Y sin este análisis no hay herramienta que funcione. Podemos intentar miles de herramientas, pero sin hacer esta parte del análisis forense, de la comprensión de esta investigación del periodista, no va a funcionar. Entonces, a mí creo que es una combinación. Las herramientas ayudan hasta cierto punto. Pero la magia es siempre la capacidad del periodista. Y en ese sentido, quisiera hacerles una última pregunta antes de darle paso a las que nos están escribiendo en el chat. Si alguna tiene una pregunta por ahí pendiente, por favor, háganla. Con esto que justamente estamos hablando es como, claro, hay una contracara. Por un lado, em, cada vez pareciese que aún más el costo es más bajo para los desinformadores de hacer información, pero por el otro, no nos están reemplazando, no están reemplazando a los verificadores y a los periodistas, como ustedes muy bien están explicando. Y por eso me gustaría un poco que cerráramos esta parte con como ese principio, esa recomendación o ese infaltable en cada verificación en sus salas de redacción para casos incluso más bien intermedios a complejos. Yo, digamos, dejo simplemente dos para dar alguna idea. Y una que repetimos mucho, por ejemplo, la verificación no es partidista. Uno de nuestros principales banderas es poder verificar contenido de cualquier orilla, porque la desinformación está, como ya bien conocemos, en todos los lugares. Eso garantiza independencia en nuestra labor. O, por ejemplo, en mi equipo siempre decimos, no hacemos verificaciones para quien ya sabe que eso es una mentira. Siempre nos ponemos en el zapato en quien cree que ese contenido es falso. Y eso hace que siempre yo hablamos de arranquemos con el mejor dato que haría que tú dejes de creer eso. ¿Cuál es el mejor hecho que tú encuentras? No lo dejes para el final del artículo. No le pidas a una persona que vio una imagen de 5 segundos que se lea un artículo de 5 minutos. No le pidamos eso al usuario porque así no funcionan las lógicas. Me gustaría que ustedes también les pudieran compartir a quienes están conectados como eso, como esas guías que rigen su trabajo todos los días, que seguro creo que es muy útil para cerrar.
Bueno, voy a tomar la palabra ya que empecé esto. Mira, yo creo que para nosotros desde Lupa Media el formato importa y es trascendental. ¿Por qué digo esto? Porque hablamos que la desinformación va a nuestra amígdala, ¿no? A la emoción. No espera que seamos racionales, sino que reaccionemos, ¿no? Sin pensar literalmente. Y entonces, claro, ¿por qué? Porque tiene un componente emocional muy fuerte y porque a veces está presentado de forma tan simplista que es fácil de digerir. Entonces nosotros desde nuestro lado que hablamos de desinformación y quizá muchas veces, yo recuerdo cuando aprendí a hacer fact-checking era como muy técnico, ¿no? Un párrafo, unos textos larguísimos que luego era como nadie me va a leer nunca y yo pensé que estaba haciendo un gran trabajo. Creo que es un buen trabajo porque hay gente que sí lo hace, pero en el caso nuestro específicamente yo creo que al entender quién es nuestra audiencia, quién está dentro de nuestra comunidad, entendimos que teníamos que apuntar con un formato que también les sea útil, que sea llamativo, ¿no? Porque podemos tener un contenido de calidad espectacular, pero si lo ponemos en redes sociales, por ejemplo, y no tiene interacciones, el algoritmo, pues lo borra, ¿no? O sea, lo anula. Entonces, nosotros siempre pensamos eso. Y claro, es también pensar un poco de no vamos con el clickbait, porque no estamos como que vamos en contra de eso, pero ¿cómo podemos hacerlo de forma ingeniosa, de forma atractiva? Entonces, el formato es algo que le dedicamos mucho tiempo a saber cómo presentarlo. Y luego, dentro de la forma en cómo lo presentamos, siempre resaltamos dos aspectos. Uno, el enfoque de servicio, es decir, que la información de calidad también te sea útil. Y lo segundo es que te enseñe algo, que tenga algo pedagógico. Porque yo aquí, y esa es una convicción mía muy personal, yo creo que los periodistas también tenemos un rol de educadores. Y en este momento, hablando de la posverdad, ¿no? Creo que es más importante que nunca antes el cómo siguen estos flujos de información y que ahora, bueno, cualquier persona básicamente puede generar contenido, comunicar, pero no necesariamente informar. Y ahí quienes estamos en el rol como periodistas tenemos una responsabilidad y yo creo que también es de educar con el contenido que nosotros hacemos, porque eso es un contenido de valor, de calidad y puede ser la diferencia. Abro el micrófono, pero en realidad no puedo estar más de acuerdo con todo lo que estamos conversando. Em, Nada, me parece que en términos de, digamos, de periodistas y como comunicadores, me parece que hay un ejercicio que nosotros todavía tenemos que estar haciendo y es eso, volver a ganarnos a nuestros lectores, a nuestras comunidades, a que vuelvan a confiar en nosotros, a presentarles atractivamente nuestra información. Sabemos que la verificación tiene una cuota muy fuerte de tecnicismo, pero es fundamental también el tema de la educación digital. Em, Obviamente no esperamos que todo el mundo sepa hacer verificación, pero que bueno, que cuando reciba un contenido que les resulte llamativo, tengan el primer reflejo de dudar. Y yo creo que ahí ese primer criterio, ese primer clic, eh, forma parte de esa sensación esa idea que transmitía Carolina de nuestra tarea es también eh, de educar, de mostrar cómo son los procesos, de ser lo más transparentes posibles. em, y ahí hay todo un balance todavía que tenemos que seguir haciendo en términos del periodismo como un servicio a la comunidad y a nuestros lectores y a que les llegue información de calidad. Me parece que sigue siendo súper, súper importante. Y, a mí, yo pienso que el periodismo, principalmente en la verificación, en el chequeo, podría utilizar de algunas técnicas de la psicología para construir puentes, porque la desinformación utiliza la emoción y la psicología para hacer con que las personas se creen en el contenido desinformativo. Tienen la emoción, el apelo, esta cosa así. Y como periodista, yo veo que las personas creen en la desinformación porque ellas tienen la confianza de quien publicó. Entonces, este factor clave, la confianza.
Y yo creo que el periodismo puede construir puentes con influenciadores, con parceros, con organizaciones, construir más puentes en esta cosa de la confianza para llegar, hacer llegar el mensaje, la información correcta hasta otros grupos, porque solamente nosotros como periodistas llegan en un grupo y diciendo esto es verdad, no es verdad, si el público, si la audiencia no tiene la confianza, no va a creer, no va a escuchar lo que tenemos para presentar. Esta es una cosa, la confianza. Y la otra cosa que es más en esta parte más del sentimiento, que a mí, yo pienso, ¿por qué las teorías de conspiración, por ejemplo, están llenas en la internet? Porque como humanos tenemos una voluntad de no sentirnos como especial porque sabemos una información que ninguém más sabe, nadie más sabe. Soy privilegiado porque yo soy más inteligente que los otros grupos. Y entonces yo creo que el periodismo debería tener un comportamiento más cercano de ofrecer más informaciones como privilegiadas para las comunidades, las personas, y no este comportamiento que es yo soy periodista, yo sé todo y lo que tengo que decir es la verdad y ustedes tienen que aceptar y estar de acuerdo con lo que tengo. Entonces yo creo que son algunos cambios en el comportamiento para hacer llegar las informaciones verificadas y hacer esta cosa más de la confianza con las audiencias y con los públicos. Mil gracias a las tres. Creo que entonces damos paso a algunas de las preguntas que están en el chat, no sin antes invitarles a todos y todas a visitar nuestros medios, quienes están en Colombia, en Brasil, bueno, AFP para toda América Latina, Ecuador. De verdad que sí, que las audiencias nos consulten para nosotros, creo que es la principal ganancia siempre. Antes de pasar a las preguntas, gracias Laura, gracias Carolina, gracias Anela y Beatriz. Este contenido ha sido súper valioso. Le va a aparecer en pantalla una pequeña encuesta, una breve encuesta, para que nos ayuden calificando qué tal les pareció este seminario web. Entonces les va a aparecer en pantalla en unos minutos y yo le voy haciendo las preguntas aquí al panel, dos preguntas rápidas. Es Alfredo Velasco de Usuarios Digitales pregunta: durante la campaña en Colombia, la CIA vacía difundió una nota de fact-chequeado donde indica que Polymarket hizo pauta de post a favor de un candidato. Sin embargo, no encontró el factor de esa afirmación, pero tampoco ninguno dio respuesta. ¿De qué manera los verificadores reculan, en especial para no alimentar con desinformación a los chatbots de inteligencia artificial? Creo que bueno, esa pregunta va bien dirigida hacia mí. La estoy tratando de buscar, Aileen, porque se me cortó en un momento. Entendí que es la investigación de fact-chequeado que replicamos y la pregunta era, ¿cuál? Perdóname. ¿De qué manera los verificadores reculan, en especial para no alimentar con desinformación a los chatbots de inteligencia artificial? Bueno, yo respondería a esto diciendo que bueno, hay un debate bien complejo que creo que no solamente los verificadores y los periodistas estamos dando, ¿no? Porque no hay a veces se pensaría que los periodistas hablamos de tú a tú con las plataformas digitales y en este caso con los chatbots y no, eso no tenemos tal poder de decisión, ojalá fuera así, y menos quienes nos encontramos en América Latina. O sea, sí, por ejemplo, algunos acuerdos que hay es medios, por ejemplo, en Estados Unidos, nosotros no llegamos a esto. Entonces, casi que la opción en los medios nuestros es o le permites a los chatbots que tomen en cuenta nuestro contenido o lo cierras. En este momento esta es la opción que existe. Y con la información que tiene que ver con fact-checking, los chatbots están teniendo unos problemas que todavía no han podido solucionar por cómo funciona el fact-checking, a veces en su titular, en la etiqueta, como que es difícil para ellos cuando entonces dice falso, tal cosa no pasó.
O sea, lo que no pasó es lo falso, todavía tienen esos inconvenientes las inteligencias artificiales a la hora de interpretar el contenido de verificación. Frente al caso puntualmente que compartes de Polymarket, la investigación puntual la hizo y la replicamos, pues fact-chequeado, un medio aliado de la red latinoamericana, que nosotros pues confiamos mucho en ellos, pero también se hila con otras historias que ya la silla vacía había registrado y contado en cómo Polymarket se estaba utilizando de maneras poco transparentes por la misma plataforma, por el mismo Polymarket, para no saber de dónde proviene pues estos indicadores de popularidad aparente que tenían ciertos candidatos. Y esa falta de transparencia, pues evidentemente creo que es un poco lo mismo que tenemos con las encuestas en todos los países, ¿no? Hasta qué punto las encuestas no terminan haciendo como un espejo, un efecto espejo en la gente. Bueno, Polymarket lo que pasa es que es aún menos transparente, entonces creo que por ahí respondería esa duda. Igual, pues obviamente, si no te hemos respondido, porque no sé, no entendí si era que nos habías preguntado en algún momento, lo siento, pero bueno, tienes mi contacto, si quieres me puedes escribir acá por interno y yo lo dejo y podemos conversar un poquito más de esa historia y ese caso puntual. Gracias, Laura. Jennifer pregunta, ¿cómo se puede combatir a la desinformación en noticias que son breaking news que varios medios llevan, pero no han podido confirmarse aún? Capaz que tomo ahí esa palabra. El breaking news en las redacciones es un momento de mucho fervor y eh, de intentar siempre dar la información lo más rápido posible. Creo que ahí la mejor recomendación es hacer una pausa y eso, verificar. Nosotros nos pasa mucho cuando nosotros tenemos una cobertura global y mundial, entonces nos pasa mucho cuando explota algo en alguna región que nos es lejana de América Latina. Nos pasó con la guerra en Ucrania, nos pasó también con la guerra en Irán y eso. Y había una gran necesidad en los medios regionales de mostrar imágenes. Y los medios todavía no habían, por ejemplo, llegado a Ucrania cuando se había estallado la guerra. Y precisaban tener imágenes para mostrar. Y nosotros mirábamos la tele y veíamos imágenes de videojuegos y los aviones volando. Y yo creo que ahí eh, los editores de los medios tienen que tener un mínimo bueno, bajar la pelota, ya que estamos tengo referencias noticias o mi propio periodista en el terreno que me está informando sobre eso. Ok, por favor, tengamos cuidado con lo que con lo que se toma de redes sociales. Todos tienen esa necesidad de mostrar algo y al final después caen en esa desinformación y bueno, eso, claro. Yo quisiera solo complementar a lo que dice Anela, porque esto es algo que nosotros vemos recurrentemente también en Ecuador, por ejemplo, en nuestro ecosistema informativo y en varios espacios con colegas siempre hago esta reflexión de tal vez es el momento en el que nosotros tenemos que repensar nuestro oficio, ¿no? O sea, de tal vez por ahí, yo creo que ya las exclusivas y las primicias muchas veces que antes existían y como bien lo explicaba Laura al inicio, ¿no? Como antes era más unidireccional el ámbito de las fuentes, pero ahora se vuelve un riesgo. Y claro, creo que tiene que ver mucho porque como periodistas no estamos conscientes del fenómeno de la desinformación y su efecto y cuál es su dinámica. Entonces nos pasa y nos pasó tal cual. Recuerdo cuando fue la que de Hamas en Israel, nosotros verificábamos también contenido de videojuegos que aquí se difundió como que lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Y eso es, de nuevo, algo que pasa. Entonces, el tema del breaking news, yo creo que parte desde la lógica de la forma en cómo se hace periodismo ha cambiado. Y si nosotros mantenemos el mismo, el mismo formato, incluso desde la lógica de quienes toman las decisiones editoriales, evidentemente vamos a poder en algún momento amplificar la desinformación en lugar de contrarrestarla o combatirla.
Gracias, Carolina y Anela. Y ya esta última pregunta de Gabriel Carrero. Como periodistas, ¿qué se le puede recomendar a la ciudadanía para que no caiga en desinformación en tiempos donde, pues como decía Beatriz, abunda el contenido sintético? Yo, si quieren, introduzco para que cualquiera complemente. Yo creo que el mejor antídoto siempre es la duda. Y es preferible pausar, como hacerse preguntas claves, como este contenido por dónde me está llegando, es una cuenta confiable, un medio confiable, o me está llegando de una cuenta anónima, o sea, como que utiliza tácticas o sea, como tomarse, respirar 10 segundos y como hacerse unas preguntas clave. Y si no hay tiempo para buscar, ir y mirar, es preferible romper la cadena de transmisión, no compartir. No reenviar a ese grupo, no compartir en el perfil, es mejor quedarse con la duda y yo creo que la duda en la desinformación es la mejor aliada, tanto para combatirla, que es lo que hacemos los periodistas, pero incluso como audiencias para no caer en ella. Yo solo para complementar algo que dijo Laura, que nos pareció muy interesante este último año fue identificar que más allá de aprender a usar una herramienta o la metodología de verificación, vimos que es mucho más útil el aprender a pausar, ¿no? O sea, el que como de repente me llega un mensaje y detenerme 30 segundos de analizar qué emoción me genera esto. O sea, como más como meter ahí el freno de mano, como en otro podríamos hacer un ejemplo. Y luego resulta súper interesante, ¿no? El efecto, porque eso me permite tener un escepticismo saludable, también nos compartía Nela, y que se complementa luego con el conocimiento de si es que quiero aprender a hacer una búsqueda inversa de imagen, si es que, no sé, me guío por, a ver, voy a buscar dónde más está siguiendo, pero esos 30 segundos de yo veo algo que me indigna y en lugar de compartir, comentar o creérmelo incluso, me detengo a analizar qué emoción me está despertando. Muchas gracias. Entonces, a todas, a Carolina, a Nela, a Beatriz, a Laura, por acompañarnos en este espacio, por compartir sus conocimientos, por dejar todas estas herramientas que sé que le van a ser muy funcionales a las personas que se conectaron. Y les recordamos que aún tenemos 2 seminarios web en los que conoceremos cómo funciona la desinformación en contextos críticos y cómo investigar a los desinformadores. Para quienes estuvieron consultando, si pueden acceder a las sesiones después, efectivamente las sesiones van a estar disponibles a través de nuestro canal de YouTube de la Fundación GAU y a través de la página del Centro de Formación de la Cooperación Española. Nosotros en el correo que les compartimos les enviaremos todo el material.